nos vamos a presentar el módulo sobre sensibilización medioambiental. ¿Okay? En esta presentación, lo primero que vamos a ver es hablar sobre qué es el medio ambiente. Luego hablaremos sobre la sensibilidad y la responsabilidad medioambiental. Posteriormente pasaremos a hablar del cambio climático, luego sobre el desarrollo sostenible y por último sobre buenas prácticas ambientales en la actividad profesional. ¿Por qué estamos dando este curso, este módulo? Porque como vamos a ver más adelante, nosotros que nos vamos a incorporar al mundo laboral en algún momento debemos tener un conocimiento y una conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Que lo iremos explicando. Entonces primero pasaremos a ver qué es el medio ambiente. El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos y que favorece su interacción. En él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida y otros creados por la mano del hombre. Lo explicaremos en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los elementos que conforman el medio ambiente? Están los elementos bióticos, es decir, todos los elementos que tienen vida. Los seres humanos, los animales, la flora, los hongos y las bacterias. Los elementos abióticos, que sería el suelo, todo lo que implica el suelo, las rocas, los minerales, el agua y el aire. Y luego los elementos artificiales, es decir, todo lo que ha sido creado por los seres humanos. Las casas, las construcciones, todo lo que es la construcción urbana, también todo lo que son los elementos culturales, todo lo que ha sido creado por el hombre, o sea, elementos culturales y elementos también propios de sus tradiciones y costumbres. Entonces, una vez que ya tenemos entendido qué es el medio ambiente, que en otras palabras vendría siendo pues, todo nuestro hábitat, el medio ambiente vendría siendo nuestro hábitat, ¿por qué debemos cuidarlo? Y entonces vamos a la pregunta de ¿por qué la sensibilización medioambiental? ¿Por qué tenemos que estudiar esto y saber sobre esto? La sensibilización medioambiental es un recurso, ¿ya? Que nos da una oportunidad de conocer, de tener en cuenta herramientas y tener valores sobre lo importante que es el medio ambiente para nosotros. Porque de un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta de que el cuidado del medio ambiente cada vez es un tema de mayor prioridad. Es una oportunidad de adquirir estas herramientas para proteger, conservar y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y sobre todo para las generaciones futuras. ¿Y cuál es el rol que juega la sensibilización medioambiental en la sociedad? ¿Por qué es importante? Primero, porque nuestro sistema socioeconómico, con el paso de los tiempos, poco a poco ha ido degradando y atacando el medio ambiente, tanto como el abuso de los recursos naturales, como tanto con la contaminación. ¿Ya? Entonces, a medida que van pasando las décadas, este tema cada vez es más prioritario, es más urgente. Por eso es necesario que distintos grupos que conforman la sociedad vayan entendiendo lo importante que es el cuidado del medio ambiente. Y cada grupo de la sociedad que vamos a ver a continuación tiene un enfoque diferente de la sensibilización medioambiental. Por ejemplo, ¿cuál es el primer grupo con necesidades de educación ambiental específica? La población escolar. La escuela como un ámbito donde se imparten valores y se genera conocimiento, tanto como el hogar y la escuela, son espacios donde es necesario crear una conciencia a las personas desde muy pequeños, desde niños, ¿ya? De lo que significa proteger y cuidar el entorno. Otro grupo con necesidades de educación ambiental específica es la población adulta, o sea, nosotros tenemos que tener hábitos y de alguna manera contribuir y hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana para contribuir al medio ambiente. Otro grupo con necesidades de educación ambiental específica es la administración pública. ¿Por qué? Porque ahí está la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. La administración pública, las personas que pertenecen, los funcionarios, tienen la obligación de estar al tanto de todo lo que se requiere con respecto a la sensibilización medioambiental. ¿Por qué? Porque ellos diseñan políticas públicas.
Ellos están obligados a informar a las personas y a la sociedad sobre los diferentes mecanismos y formas de cuidar el medio ambiente. Eso sería. Y el último grupo, que es el más importante, son las empresas. Porque ya sabemos que las industrias, dentro de todos estos cuatro grupos que vimos, las empresas son las que más contaminan. ¿Ya? Y como son los que más contaminan, las empresas tienen por ley una responsabilidad medioambiental, que es lo que pasaremos a hablar ahora. La responsabilidad medioambiental, o sea, todos deberíamos tener una responsabilidad medioambiental, todos los grupos, los adultos, pero las empresas lo tienen por ley. Entonces, por ley, las empresas tienen que asumir un compromiso de respetar el entorno natural en el que se desarrolla su actividad económica o profesional. ¿Ya? Empresas, estamos hablando de industria, estamos hablando de este centro de formación, estamos hablando de cualquier espacio donde se genere trabajo y se genera algún tipo de producto. ¿Ya? Previene, evita y repara los posibles daños que pueda causar al medio ambiente. Dentro de esta responsabilidad medioambiental, las empresas tienen una doble obligación. En primer lugar, es prevenir. ¿Ya? Es prevenir o evitar cualquier daño al entorno ambiental. Y segundo, es reparar. En el caso que se haya producido un daño, repararlo. Obviamente hay distintos niveles, porque no vamos a hablar de una empresa donde hacen reparación mecánica coche que está aquí en la esquina, a una empresa que está la termoeléctrica de Tarragona. O sea, cada empresa tiene sus dimensiones, pero todas tienen una responsabilidad medioambiental. Y pasamos con Ingrid. Para abajo avanza. Bueno, a continuación yo voy a abordar el cambio climático, que era lo que se queda dentro de nuestro índice. Pero para entrar a hablar un poco del cambio climático, quiero que tengan claro las diferencias entre el tiempo meteorológico y el clima, porque es muy importante esto, ¿no? El tiempo, cuando hablamos de tiempo meteorológico, nos referimos a un momento concreto en el día. Por ejemplo, puede ser un día lluvioso, un día soleado, un día con mucho viento. Pero cuando hablamos de clima, hablamos de las condiciones habituales en un lugar. Es decir, un país en que por lo general su clima es soleado. Es decir, no va a cambiar mucho a lo largo del tiempo. Esto es importante porque el tiempo meteorológico es variable. Puedes empezar una mañana lluviosa, pero luego tener una tarde soleada. En cambio, el clima cambia de una forma un poco más lenta. Cambia, pero de forma más lenta que el tiempo meteorológico. Hemos tenido cambios de clima a lo largo de nuestra vida en la Tierra, ¿no? Como por ejemplo el último periodo glaciar, que fue algo natural, un cambio de clima natural, ¿no? En donde, bueno, que pasó hace más de 10.000 años, en donde el clima cambió, la superficie terrestre se cubrió de glaciares, de mucho hielo y tal, ¿no? Pero el cambio de clima actual es diferente porque no se está produciendo de forma natural, sino que se está produciendo mayormente por causas antropogénicas, es decir, causadas por nosotros, ¿no? Y bueno, se está dando principalmente el cambio climático por dos causas. La primera, la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí en esta imagen yo les coloqué los 5 más importantes, que son el óxido de nitrógeno, el agua, pero en forma de vapor de agua, o sea, en estado gaseoso. El metano, el más importante, el más peligroso, el dióxido de carbono y el ozono. En el caso del vapor de agua, es un gas de efecto invernadero que se produce de forma natural. Se produce de forma natural y se mantiene, es decir, él ayuda, bueno, no se podría decir que ayuda, pero él lo que hace es que retiene el calor, él lo retiene en la atmósfera, el vapor de agua, mientras que el dióxido de carbono lo que hace es que lo mantiene, y este es el más peligroso porque es el que los seres humanos hemos producido en mayor medida dentro de los últimos años, claro. El óxido de nitrógeno
también es otro gas de efecto invernadero que atrapa el calor dentro de la atmósfera. Esto es lo que hacen, lo mantiene y ellos atrapan el calor. Pero cuando se combinan, lo que hace es que el vapor de agua amplifica el calor que ellos están atrapando. Entonces, por eso es que vamos viendo todos estos cambios que van sucediendo en el clima, o estamos observando cada vez más que existen consecuencias ante todas estas concentraciones de todos estos gases de efecto invernadero. Y también, bueno, se está dando principalmente su velocidad está ocurriendo demasiado rápido, con demasiada rapidez, lo que hace muy difícil adaptarse, porque como todos sabemos, los seres humanos, las plantas, los animales, todos tenemos un periodo de adaptación que por lo general toma años. Claro, desde que comenzamos a andar en dos patas y así, hemos tenido un periodo de adaptación, pero como se están dando las cosas en la actualidad, no estamos teniendo el suficiente periodo de adaptación como para poder sobrevivirlo, ¿no? Por eso nos están afectando estas cosas. Por ejemplo, yo les coloqué estas tres que me parecieron importantes. Se está dando mucho la disminución de caudales. Esto afecta principalmente a las ciudades o a los países que desde muchos entornos lo podríamos ver. Por ejemplo, en países que dependen mayormente de los caudales para producir energía hidroeléctrica, se ven afectados. Por ejemplo, mi país produce en su mayoría energía hidroeléctrica, pero como estamos viviendo el cambio climático, es algo real que se está viviendo en todo el mundo, para empezar, ¿no? Como lo estamos viviendo, se está viendo mucho la disminución de los caudales en Ecuador y hay una cosa, que como no se llega, hay algo que se llama cuota, no sé si tienen una idea, pero bueno, es como, digamos, tienes un caudal, tienes una hidroeléctrica y tienes, una cuota es como una línea límite, en donde tiene que tener ese nivel de agua para que puedan funcionar las turbinas y se genere la energía eléctrica, ¿verdad? Pero al haber disminución de caudales, no hay energía. Entonces se está viviendo mucho el tema de los cortes de energía y llegamos a tener hasta 10 horas sin energía eléctrica. Otro factor que se genera por el cambio climático es el incremento de las olas de calor, eso ustedes lo saben muy bien. Y otra es el aumento de eventos externos, Con eventos extremos nos referimos a los desastres naturales, como huracanes, tifones, inundaciones, todo esto causado por el cambio climático. Sin tocar el tema de cómo afecta esto, por ejemplo, a los ecosistemas. Que eso ya es un tema un poco mucho más amplio, pero también nos afecta el periodo de adaptación, por ejemplo, que tienen muchos peces, con el tema de que hay empresas que vierten sus aguas residuales directamente. Entonces, hay muchos problemas, por lo menos en China se dan muchos problemas de especies de peces que se están extinguiendo prácticamente por las temperaturas tan calientes de esas aguas cercanas a estas empresas. Bien, ¿cuáles son las respuestas que tenemos frente al cambio climático? Tenemos dos tipos de frente, la mitigación y la adaptación. Porque claro, ya es una realidad, o sea, no es algo que vamos a cambiar, simplemente ya tenemos que adaptarnos. Existe la tercera, que es la negación. Bueno, es una respuesta, ¿verdad? Pero como les dije, esto no está pasando. aquí es real el cambio climático. Bien, dentro de la mitigación tenemos que son un conjunto de estrategias que están orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los 5 que les mencioné, de origen humano. Porque estos lo que hacen es alimentar al cambio climático. Como les dije, ellos lo que hacen es retener el calor y amplificar, en el caso del vapor de agua. Claro que el vapor de agua se podría decir que es natural y tal, o sea, no es nuestra culpa, pero los demás sí. Entonces, el vapor de agua lo que hace es amplificar. Y al final, el vapor de agua solo no nos hace daño, porque está en un periodo de latencia corto, porque se condensa y luego se elimina en forma de lluvia. Bien, pero como tenemos en la atmósfera los otros 4, pues claro, o sea, es un ciclo interminable.
Bien, y bueno, dentro de las estrategias de adaptación, que son, ellas están orientadas a evitar o limitar los riesgos derivados del cambio climático, buscando un mejor ajuste a las condiciones climáticas actuales y a las futuras. Yo les coloqué estos ejemplos. Dentro de respuestas de mitigación, tenemos la transición a energías renovables, como las energías eólica, energía obtenida del viento, energía geotérmica, la bioenergía, la hidroeléctrica, la solar, ¿no? O sea, estas serían unas buenas medidas de mitigación. Cambiarnos a otro tipo de energías en las que no se utilicen, por ejemplo, no tengamos que quemar combustibles fósiles, que son los principales productores de dióxido de carbono, en este caso. También la reforestación, muy importante, y también mejoras en la eficiencia energética tanto de los edificios como de las industrias, así como en el transporte, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, dentro de los edificios utilizar luces LED que consumen menos y duran un periodo más prolongado de tiempo, digamos. En las empresas también la aplicación de tecnologías verdes para no contaminar tanto. Y bueno, dentro de las de adaptación tenemos la construcción de infraestructuras resilientes. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con resilientes? En este caso, la resiliencia pues, es la capacidad de adaptarnos, ¿no?, al cambio. Entonces, dentro de la construcción de infraestructuras resilientes de edificios, por ejemplo, la construcción de edificios que puedan resistir terremotos o este tipo de cosas, ¿no? O Sí. aumento de calor. Aumento de calor, por ejemplo, este es un ejemplo de un edificio o una infraestructura resiliente. ¿Por qué? Porque está cubierto de vegetación. Esto lo que hace es que internamente baja la temperatura, ¿no? Lo protege de la humedad, también ayuda, digamos, si existen muchas lluvias, ayuda a captar las aguas lluvias, y bueno, es un sinnúmero de beneficios dentro de estas edificaciones. También la gestión sostenible del agua y la rotación de cultivos. Esta es muy importante, porque hablando de los países desarrollados, tienen un modelo de cultivo de monocultivos. Es decir, tú, Martín, tienes una hectárea de tierra y siempre vas a producir arroz. Siempre, siempre. Estás desgastando ese suelo. Lo que se sugiere con estas medidas de adaptación es la rotación de cultivos. Yo les puse aquí un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes una tierra y vas a sembrar en una primera instancia maíz. ¿Por qué? Porque el maíz lo que va a hacer es aportar nutrientes al suelo. Es verdad que va a absorber el nitrógeno presente en el suelo, pero va a aportar nutrientes. Entonces, con esos nutrientes de base, tú puedes sembrar soya. La soya va a absorber estos nutrientes y ella tiene una característica especial que es que fija el nitrógeno. Es decir, ella va a devolver a la tierra ese nitrógeno que se llevó ella. Entonces, como último, podrías sembrar cebada. Que la cebada no necesita mucho nitrógeno, no necesita mucho nutriente, es un cultivo que es resistente a las sequías, por ejemplo. Entonces, como con este modelo tan sencillo, podrías cuidar la tierra. Bueno, ahora les voy a tocar otro punto importante que es el desarrollo sostenible. ¿Pero qué es el desarrollo sostenible? Es un modelo que busca satisfacer las necesidades de nosotros, ahora, pero sin afectar las necesidades que vayan a tener las generaciones futuras. Que es un poco complicado, pero pues eso es lo que se busca, ¿no?, en teoría. El desarrollo sostenible se basa sobre todo en 3 pilares: en el pilar social, en el pilar económico y en el de medio ambiente. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Bueno, modelo, imaginen que tenemos, para que entiendan más o menos cómo tienen que interactuar estos 3 pilares en una sociedad. Esto hablando de una sociedad que funciona bien, una sociedad perfecta, ¿no? Entonces, tenemos un país. ¿Dónde está este? ¿Con este puedo escribir aquí? Sí, con eso que tenés ahí los 4. Bueno, imaginen que tenemos un país que depende de la minería como principal fuente de ingresos y tal, ¿no? Entonces, un factor importante sería extraer los minerales, ¿verdad? Extraer y explotar los recursos.
de manera responsable. Este de aquí sería el pilar económico. Bien, ahora dentro del social sería que esta extracción y explotación de los recursos de manera responsable generara condiciones de trabajo no puedo escribir con esto. Muy malito, ya ves. Sí, escribe aquí, generando condiciones justas para los trabajadores. Este sería el pilar social. Y como último punto, que el impacto ambiental sea mínimo, sería el pilar ambiental. Entonces, con este ejemplo podemos ver cómo interactúan los tres pilares del desarrollo sostenible. O sea, tanto, claro, vas a explotar el recurso, lo vas a extraer y lo vas a explotar, pero con la necesidad, claro, de generar condiciones justas para los trabajadores y que esto tenga el mínimo impacto ambiental. Entonces, dentro de esta parte, claro, es donde ya entran todo lo que menciona Marilena, por ejemplo, las políticas públicas, en donde se crean leyes para las empresas que van a extraer y bla, bla, bla. Ya. ¿Por qué es importante el tema del desarrollo sostenible? Es importante porque el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la escasez de los recursos, la desigualdad social son problemas globales, o sea, son problemas que ya nos están afectando a todos. Y el desarrollo sostenible lo que hace es buscar soluciones integrales para todos estos retos, basándose, como les decía yo, en los tres pilares fundamentales que debería tener una sociedad. Dentro de la última reunión que se llevó por parte de la ONU, se fijaron en el 2015 17 objetivos del desarrollo sostenible. Van aumentando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Pero esos son los que tenemos ahora hasta el año 2030, me parece. Entonces lo voy a mencionar un poco rápido. Son 17 objetivos que se establecieron por las Naciones Unidas en el 2015 para lograr un mundo más equitativo y sostenible para el 2030. Como primero tenemos el fin de la pobreza, que no lo estamos haciendo muy bien. Segundo, hambre cero. Tampoco. Salud y bienestar. Educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminantes, trabajo decente, la industria e innovación, bueno, todos estos objetivos, ¿no? Industria, innovación y infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, la vida submarina, la vida de los sistemas, paz, justicia en instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Todos estos son los objetivos del desarrollo sostenible, que se supone que en este momento todos estamos haciendo algo para que se puedan lograr. Y que quedan 6 años para lograrlos. Exacto, nos queda poco tiempo. ¿Cuál les parece a ustedes que sería el más importante? Por el que deberíamos empezar. Acción por el clima. Las alianzas para lograr los objetivos. Sí, yo pensaba en eso porque ahora cada vez hay más guerras y más conflictos y a medida que se acerca el 2030, esta es la Agenda 2030, Sí. cada vez ya esto... Estamos a puertas. Bueno, es importante la alianza para lograr objetivos exactamente porque estamos viendo la contaminación, el cambio climático, todos estos fenómenos que están sucediendo los estamos viendo o los estamos dando como responsabilidad a los países. Por ejemplo, estamos diciendo, China es el país que contamina más, le sigue Estados Unidos, le sigue la Unión Europea y así vamos, ¿no? Pero no estamos enfocándonos en esto, en las alianzas que necesitamos para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, podríamos decir que sí, China es el que más contamina, pero a su vez China también es un país desarrollado y es el país más poblado. Entonces,
Le sigue Estados Unidos, por ejemplo, que tiene emisiones más bajas de dióxido de carbono, pero, claro, no tiene la misma población que China. Es algo como, es un poco ambiguo. Y hay otro detalle, que China es el que más contamina porque todo lo que produce y lo que hace lo hace dentro de su territorio. Claro. Por ejemplo, la Unión Europea lo que hace es que este modelo que tú presentaste aquí, pongamos que con la agricultura, ¿ya? Lo que hace la Unión Europea es que no es que cultivan aquí las materias primas, ya sea el arroz, el trigo, sino que lo están haciendo en países todos subdesarrollados. Entonces, claro, el mínimo impacto ambiental Europa no lo tiene, las condiciones de trabajo justas, no sabemos qué pasa allá, ¿ya? Y extraer y explotar los recursos de manera responsable, pues quizás lo van haciendo de acuerdo a cumplir con los requisitos, pero por eso China y Estados Unidos son los que más contaminan, porque todo lo hacen dentro de su territorio, entonces eso también no está en el ranking de la Unión Europea de... Sí, entonces eso es importante, que lo estamos viendo a día de hoy como algo como responsabilidad de cada país. Y señalando que este es el que más contamina y luego sigue esto, pero no estamos dando cuenta de eso, o sea, económicamente cómo se maneja. Siempre vamos a tener presentes estos tres pilares, siempre, siempre. Entonces, como no estamos tomando en cuenta eso, eso es lo que hace que este tema de qué país contamina más, en dónde se genera más contaminación del agua, por ejemplo, sea un tema tan ambiguo, que no puedas decir, por ejemplo, no vas a decir que Ecuador es el país más limpio. ¿Por qué no? Porque es un país pequeño, subdesarrollado, o sea, no tenemos las capacidades para generar tanta contaminación. Bien. Y aquí les quería presentar casos de éxito a nivel global de todo este tema de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en Costa Rica, ellos han invertido mucho en energías renovables y tienen más del 99% de su electricidad proveniente de fuentes limpias. Y claro, es importante, o sea, es una inversión, es costoso. Todo el tema de las energías verdes es costoso. Nosotros lo podemos ver a diario en que todo lo eco-friendly es más costoso, siempre, siempre. Entonces, tal vez no está enfocado de una manera adecuada, porque hace que al tú verlo más costoso, pues no lo quieras consumir. Claro, hay pocas personas que saben el costo real de todo esto, de traer, por ejemplo, qué sé yo, platos desechables que sean hechos de maíz. Como De maíz se hace, por ejemplo. Sí, Yo los que tengo ahí son de maíz. También se hacen del hueso del aguacate, de la raqueta. Ajá, mira. Hay muchas cosas, hay industria en eso, hay lápices, platos, vasitos, no sé cómo le dicen a los las Pajitas, las pajitas. Pajitas, bueno, eso. Ya, o sea, eso. Estamos enfocando el tema de lo eco-friendly a que sea más costoso cuando, pues claro, debería ser lo contrario, pero no enfocado de esa forma, porque claro, siempre lo ecológico o lo reciclado va a ser más costoso, porque tienes que tomar en cuenta todo el proceso productivo que conlleva eso. Pero también por una cuestión de los gobiernos, porque si yo fuera el gobierno y le saco absolutamente todos los impuestos a los eco-friendly y cargo de impuestos a los que no sea eco-friendly, doy vueltas a tortilla rápidamente. Lo que pasa es que si te pones a comparar, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta producir un vaso de plástico? No te lo van a dar a un centavo. O sea, bueno, le pongo 10 euros de impuestos entonces. Exacto, entonces hay países que están optando por el tema de la prohibición del plástico de un solo uso, por ejemplo. Y entonces es ahí donde se ve lo ambiguo que yo les mencionaba. Por ejemplo, claro, China puede contaminar mucho, ¿listo? Ellos hacen todas las cosas que están en todo el mundo. Pero Estados Unidos tiene mucho consumo de plásticos de un solo uso. O sea, es increíble el mal uso que le dan al plástico. Carrefour te pelaba la mandarina y te la envolvía en nylon. O sea, la mandarina, la fruta mejor diseñada por la naturaleza, que se pela rápido, que es lo mejor que existe, ellos te la pelaban y te la ponían en un plástico. Y Mercadona te ponía un huevo frito. Te hacían el huevo frito, yo le saqué la foto cuando lo vi porque flipé en colores. Un huevo frito entre una bandeja de plástico con un nylon por encima. O sea, no sos capaz de hacerte un huevo frito, vamos a borrar esto después, suicidate. No sos capaz de hacerte un huevo frito, suicidate. Estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más consumista de lo rápido, de lo que te cuesta menos hacer. Sí, pero como si sales,
lo primero que puedas comerte, pues es lo más fácil, cuando no debería ser así. Entonces, por eso es importante todo esto de lo que hemos hablado, la conciencia ambiental, o sea, es muy importante, porque al tú tener conciencia ambiental, ya transformas los problemas en algo propio también, porque tienes que tener un sentido de pertenencia cuando se hablan de todos estos temas, porque no es el ambiente, o sea, estamos dentro de él. Entonces, es importante, por eso, como mencionaba Marlena, el tema de la conciencia ambiental. Y otro caso de éxito a nivel global es Noruega, porque ellos son líderes en la adopción de vehículos eléctricos, lo que, claro, ha reducido las emisiones de carbono en el país. Todo esto tiene su otra cara, ¿no? Pero yo les estoy mencionando lo bueno. Uruguay también. Uruguay el 99%, el 100% de su energía viene de energías renovables, eólica, solar, y con esas dos hacemos todo. También es un país chico, pero es un país pobre, perdido en América del Sur, y lo pudo hacer. Es una cuestión también de voluntad. Acá y con el sol que hay, que durante años hubieran tenido un impuesto al sol, es para agarrarlos a todos y ponerlos en un paredón y matarlos, con el mayor respeto y con balas de amor, pero matarlos a todos. Bueno, y por último, las buenas prácticas, ¿no? ¿Cómo creen que el trabajo como docentes puede impactar en el medio ambiente? Porque claro, estamos hablando de un lugar, un aula de clase. ¿Cómo puede eso impactar en el medio ambiente? Pues sí lo hace, porque lo educativo contribuye a la huella ecológica. Todos tenemos una huella ecológica, todos, hay que tenerlo presente, ¿no? La huella ecológica es un indicador que mide el impacto ambiental de todas las actividades humanas. La huella ecológica o aumenta o disminuye en función de, por ejemplo, la energía que utilizamos, el transporte, lo que compramos, lo que comemos, cómo lo comemos. Todo esto aumenta o disminuye tu huella de carbono. Me parece que la cantidad normal que produce un ser humano al año, pero en un país desarrollado, por ejemplo como acá, es de 4 a 5 toneladas de CO2 al año. Toneladas. Entonces, por eso es importante el tema de las buenas prácticas ambientales, para tratar un poco de reducirlas. Nunca vamos a lograr dejarla en cero, porque todos a diario producimos desechos, a diario. En lo que te comes algo ya tienes que comer, o sea, estás haciendo que aumente. Al respirar ya libera CO2 a la atmósfera, ya por el hecho de respirar. Lo que pasa es que el que yo respiro lo puede absorber el árbol. 4 toneladas no le da al arbolito para absorberlo. Y bueno, la huella ecológica representa la cantidad de recursos naturales que una persona, un país o una comunidad consume, y la capacidad que tiene el planeta para regenerar estos recursos y absorber los desechos, especialmente las emisiones de dióxido de carbono. Pero como ya les mencioné, no tenemos actualmente la capacidad para absorberlo todo. Por eso es importante todo ese tema de la mitigación, de la adaptación, del tema de las energías verdes. Y bueno, los principios de sostenibilidad aplicados a la ciencia que yo les traigo ahora son el reducir, el utilizar, el reciclar. Por ejemplo, ¿qué medidas como docentes podríamos tomar para llevar a cabo este principio? No utilizar papel, cambiarnos un poco más a medios digitales. El dossier pudo haber sido un PDF, por ejemplo. Un PDF. Es que es un PDF. Ellos lo imprimen, aunque yo te los doy a ustedes en PDF, las dos versiones en catalán y español, ellos lo imprimen, porque hay que imprimirlo, te dicen, porque viene la orden del SOC. O sea, el mismo SOC que nos dice que demos esta clase nos obliga a imprimir, y antes de cada, en este curso que es para personas desempleadas, no pasa, pero en este mismo curso para personas empleadas, antes de cada módulo hay que llenar una de estas fichas y una de estas encuestas antes de cada módulo, con los mismos datos, en papel, de vuelta. El mismo SOC que después nos dice, hay que hablar de la sostenibilidad. Bueno, eso podría ser una medida como docente. Impulsar más el uso de los medios digitales y no el papel. Otra también que se me ocurre, la utilización de botellas reutilizables, claro, para disminuir el uso de plástico. O sea, hay muchas, ¿no? Que claro, las podríamos poner en práctica como docentes. También el consumo responsable de energía, apagar todo. Es algo tan simple, pero que ayuda mucho. El consumo de energía responsable, el consumo también responsable de agua. Esto
enfocarse mucho claro, como pedírselo mucho a nuestros alumnos, pero no tanto como pedírselo, no sé cómo la palabra. Inculcar. Sensibilizarlos más. Entonces, eso, el uso responsable del agua. Y también otra podría ser un principio de sostenibilidad, el uso de transporte un poco más, por ejemplo, como la bici, el patinete, El tren, una caminata, el tren, claro. Que no va. que ya no va, porque estos hijos de... Pero... agárrenme, mirá, porque... Disminuir el uso de coches para una sola persona, por ejemplo, cuando todas pueden entrar en un bus, digamos. O sea, como que verlo un poco más allá. Hablando enfocado en la docencia, pues como impartir esto en una forma de que los alumnos creen conciencia de cómo llegan a las clases. Que pueden llegar caminando, que pueden llegar en bici, que pueden juntarte con el CELI para que te traigan, así. Y también Pero- hacerlo más cercano y accesible. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay una brecha generacional. Las personas mayores están un poco ajenas a muchos de estos conceptos y ajenas también a las innovaciones. Por ejemplo, esto que te mandan un PDF, un correo, hay gente que no tiene ni correo y es como, ¿y esto qué? ¿Cómo lo voy a ver? Y así. Y ahora que veo lo de las bicicletas, acá que están las bicicletas que se alquilan, que se llaman las calles, por ejemplo, las personas mayores, el otro día miraba a la calle, querían usar la bici, pero no, tienes que bajar la aplicación, ya, pero tienes que agregar una tarjeta así, entonces como que también, claro, se diseña todo esto, pero está pensado para un público que no, quizá más gente que usa las bicicletas, pero no todos tienen ese acceso como a la tecnología y todo, entonces también creo que sería algo que como docentes podríamos ayudar a ayudar en ese sentido, a acercarnos más. Claro, sí. Más claro. Buena apreciación.